A veces, eventos de nuestra niñez, incluso aquellos que no recordamos bien, pueden seguir marcando el rumbo de nuestra vida adulta. Bueno, la teoría psicoanalítica tiene mucho que decir al respecto. Y hoy vamos a explorar una de sus ideas más fascinantes y controvertidas. Y todo parte de una pregunta que seguro nos hemos hecho alguna vez al observar a nuestro alrededor. ¿Por qué para algunas personas parece ser tan complicado lidiar con el poder, con su identidad o con sus relaciones? Es como un patrón que se repite, ¿no? Pues la teoría que vamos a ver hoy intenta darnos una posible explicación. La respuesta, o al menos una de las respuestas que propone el psicoanálisis, gira en torno a un concepto con un nombre bastante particular: la fijación fálica. A ver, ¿qué es esto? Pensemos en un patrón de personalidad que se forma cuando un conflicto clave de la infancia, el famoso complejo de Edipo o de Electra, no se resuelve bien. O sea, cuando se reprime o se castiga de una forma muy severa. Ok, para entenderlo bien, tenemos que ir al origen de todo, al punto de partida. Y ese punto es la llamada etapa fálica, una fase del desarrollo que se considera crucial. Es aquí donde, según esta teoría, se planta la semilla del problema, una dificultad para manejar esos sentimientos súper intensos y confusos de rivalidad y deseo que aparecen en la niñez. Y aquí viene lo interesante. Lo que pasa en esa etapa no se queda ahí. Es como una deuda emocional. La personalidad del adulto, sin darse cuenta, pasa el resto de su vida tratando de compensar esa frustración. Muchos de los comportamientos que vemos en la vida adulta son, en el fondo, un intento de sanar o recuperar algo que se sintió perdido o negado en la infancia. Bueno, todo esto suena muy teórico, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve en la vida real? ¿Cuáles son las señales? Pues la primera área donde esto se hace evidente es en la identidad y la ansiedad de género. Es un impacto directo en la percepción más básica de uno mismo. El rasgo más visible aquí es una especie de ansiedad, una incomodidad constante con los roles de género, a veces una confusión profunda sobre la propia identidad. Y la explicación que da la teoría es esta. Si no se resolvió bien esa rivalidad con el padre o la madre, queda una inseguridad de base sobre lo que significa ser hombre o ser mujer. Y claro, estas inseguridades no se quedan solo en el plano interno. Inevitablemente se desbordan y afectan otra área fundamental: las relaciones y la forma de manejar el poder en ellas. Es como si ese conflicto infantil se proyectara una y otra vez en la intimidad. Aquí los rasgos pueden ser muy concretos, como la inhibición sexual. Pensemos en casos de frigidez o impotencia. La teoría psicoanalítica traza una línea directa desde aquí hasta esos miedos infantiles del complejo de Édipo, como el miedo a la castración o el resentimiento, que terminan bloqueando la posibilidad de una sexualidad adulta y saludable. Ahora pasemos a un tercer campo de batalla: la ambición. O la falta de ella. Porque esta fijación también deja una marca profunda en cómo una persona se enfrenta al mundo, al éxito, a la dominancia. Es una lucha que puede durar toda la vida. Y aquí vemos algo realmente curioso. La manifestación puede irse a dos polos totalmente opuestos. Por un lado, podríamos ver una persona con una falta de ambición total, que renuncia al poder y tiende a ser sumisa. Y en el otro extremo, todo lo contrario. Una actividad frenética, una lucha casi desesperada por el poder. ¿Para qué? Para intentar tapar esa inseguridad que lleva dentro. Y llegamos a la cuarta y última manifestación, que es quizás una de las más dolorosas a nivel interno. Hablamos del desarrollo de una moralidad que castiga, de tener un crítico interno súper severo, una voz que no da tregua. La sensación, para quien lo vive, es la de tener, y cito, una conciencia moral rígida y autocastigadora. Imaginen eso, una voz interna que constantemente está juzgando, criticando, castigando. Es agotador. En términos técnicos, a esto se le llama un super-yo punitivo. El resultado, un sentimiento de culpa que lo impregna todo. La explicación es que el niño toma esas figuras de autoridad que le decían no, que ponían límites, y las mete dentro de su cabeza, pero de una forma exagerada, distorsionada. Ese no de papá o mamá se transforma en un juez interno implacable. Bueno, ya hemos visto todas las piezas del rompecabezas. Ahora juntémoslas. ¿Cuál es el retrato final de una persona que, según esta teoría, se ha formado a partir de este conflicto no resuelto? Al final, el punto clave es este. El resultado es una personalidad que vive con un miedo de fondo constante, con culpa y con una inseguridad tremenda sobre su propio valor y su lugar en el mundo. Todos esos rasgos que mencionamos, la ansiedad, los problemas en relaciones, la lucha con la ambición, el crítico interno, no son más que diferentes caras de estas mismas emociones centrales.
Y esto nos lleva a una última reflexión. Una pregunta que va más allá de esta teoría en particular y que nos podemos llevar. ¿De qué otras formas esos conflictos no resueltos de la infancia siguen moldeando, quizás sin que nos demos cuenta, la vida que tenemos como adultos?